Beneficios del Lactoserum. El suero de leche es un suplemento nutricional versátil y beneficioso para la salud. Una de las principales ventajas del suero de leche es que es una fuente de proteínas de alta calidad, rica en aminoácidos esenciales. Ayuda a los deportistas a recuperarse más rápido después del entrenamiento, reduciendo la fatiga muscular y apoyando el crecimiento muscular. Puede ayudar a controlar el apetito y promover la pérdida de peso al proporcionar una sensación de saciedad. Contiene compuestos que fortalecen el sistema inmunológico, lo que ayuda a mantener una salud óptima. Contribuye a la salud ósea con minerales y favorece una digestión saludable gracias a la lactosa y prebióticos. En resumen, el suero de leche es un aliado valioso para la salud, apoyando la recuperación muscular, el control de peso, el sistema inmunológico, la salud ósea y la digestión. Visita nuestra página web en Factor 10 US para conocer todos los detalles. Hola, hola, ¿qué tal amigos de las redes sociales? Estamos en un programa más de Emprende y Lidera hoy, completamente en vivo y en directo, como cada lunes y cada miércoles. Hoy estamos ya más que listos en este miércoles 29 de mayo, en esta entrevista que vamos a llevar a cabo en el programa Emprende y Lidera hoy. Por NTV Noticias estamos transmitiendo en vivo, en directo desde calle Silito Lindo 41B para todos ustedes y pues les pedimos lo que programa a programa. Hay un botón que dice compartir, ayúdanos a compartir. El programa está sensacional el día de hoy. Vamos a tocar un tema muy poderoso, vamos a hablar sobre cosas muy interesantes y tenemos un invitado de lujo, un invitado especial. Mi nombre es Alejandro Carrasco y en esta conducción de este programa me acompaña... Hola, ¿qué tal amigos? Pues soy su amiga Gabriela Zúñiga y pues es un gusto poder compartir con ustedes este día nuevamente este programa de Emprende y Lidera hoy, que pues sin duda alguna, como siempre, pues les traemos grandes personalidades, grandes líderes que pues están compartiendo mucha información de valor, así es que quédate porque el día de hoy no es la excepción, así es que ayúdanos a compartir, dale like y quédate. Si tienes alguna duda o algún comentario, no olvides mandar mensajito en el chat del en vivo para poder compartirnos, así es que pues adelante Ale, nuestro invitado del día de hoy. Claro que sí, pues es para nosotros un gusto poder recibirlo en este espacio, en NTV Noticias, en este programa. Él es un gran líder que se enfoca a la parte de la medicina germánica, ¿verdad? Ciencia curativa germánica. Ciencia curativa germánica, biodescodificación. Sí. Y también la parte de hipnosis. Hipnosis, trabajamos también con hipnosis. Alex Montero, un aplauso, por favor. Alex, bienvenido. Pues mi estimado Alex, bienvenido. Gracias por la invitación. El micrófono es tuyo, cuéntanos un poquito de tu historia, cuándo empezaste con todo esto, cómo te interesaste en esta parte de ayudar a las personas a, pues literalmente liberarse. Adelante, te escuchamos. Bueno, es interesante el cómo llego yo a este tema. Sí. Llego de una manera muy circunstancial porque en aquellos años, hace 13 años aproximadamente, yo estudiaba hipnosis y par biomagnético, que es terapia con imanes. Okay. Por ahí surgió una situación con una familiar muy cercana, prima hermana, en la cual pues la desahucian por un problema de hepatitis C, genotipo 1. Okay. Y entonces, pues en aquel entonces, pues yo queriéndole pues dar otras posibilidades, le pretendía acercar a mis maestros, ¿no? De par biomagnético, que era el doctor Isaac Gois, que ya está descansando. Y entonces, en aquel entonces, mi prima pues toma la opción, pero me dice que yo lo haga. Obviamente, pues con miedo, prácticamente hoy en día lo veo como un regalo, pero pues en realidad en aquel entonces estaba pues con muchos temores. Empiezo a trabajar yo con ella en la parte de la hipnosis, empezamos a encontrar eventos significativos y entonces ella empieza a recuperar su salud.
Y a partir de ahí, pues yo me di cuenta que había algo extra, algo que no cuadraba, porque a ella le habían literal dado el 40% de posibilidad, pues prácticamente 3 meses le daban. Y actualmente, pues ella tiene la fortuna de estar con vida y pues le digo que anda sufriendo viajando por la ciudad de México y la República. Y ¿Eso bueno, hace así es cuánto como fue, llegué. perdón? Hace 13 años. Hace 13 Hace años. 13 años, Wow. sí. Sí, principalmente ahí no llegaba yo todavía a esto que es la ciencia curativa germánica, pero ya pues tuve la fortuna de vivir esta experiencia y entendí que había otras cosas, ¿sí? Y bueno, pues prácticamente después empiezo a prepararme en homeopatía, que también es una de las herramientas que utilizo para resolver los conflictos, y ahorita les platicaré qué son las leyes. Ok. Pues amigos de las redes sociales, ya se dieron cuenta de qué gran invitado tenemos el día de hoy en cabina. Y pues también agradecemos y mandamos saludos. Ya hay algunos comentarios en este espacio. También agradecerle a Abraham que nos hizo el favor de conectar con Alex y ahorita nos va a platicar pues este tema, ¿no? Que tiene que ver con ciertas leyes. Y vamos primero con los mensajes. Gaby, te escuchamos. Sí, ya está aquí nuestra amiga psicóloga Mar, que nos está saludando, está lista ya aquí para este programa del día de hoy. Saludos a Selene Martínez, que también dice estupenda tarde para todos, saludos. Ramón Moctezuma, que nos está viendo ya por ahí. Marco Antonio de la Casa de Gaia también ya nos está viendo por ahí. Pues bueno, les pedimos a todos. Betty Blue también ya se conectó. Saludos a los Alex, por ahí dice Marco. Sí, hay un chiste local, pero bueno. Pero bueno, salud, están enviando saludos aquí a todos. Sí, y pues gracias. bueno, Betty dice, excelente invitado. Y pues bueno, los que ya están conectados, que nos están viendo, apóyanos a compartir para que más personas conozcan el caso de éxito que nos está compartiendo ahorita nuestro amigo Alex. Pues cuéntanos, Alex, sobre la parte de las leyes que nos compartías en el flyer, en el tema. ¿A qué se refieren? ¿Con cuál empezamos? Okay. Primero que nada, algo que quisiera compartirles es de dónde surgen, porque las leyes germánicas o esa investigación, digamos que es la base que hoy se conoce como de codificación, que sería la parte científica. Entonces, es bien importante, yo digo, porque hay situaciones donde la persona está con miedo, con riesgo de su propia salud, de su existencia. Y entonces es importante también que sepan que hay un desarrollo, una investigación pues científica, ¿no? Que avala todo este tipo de métodos, ¿sí? Hay un médico que falleció en el 2017, el doctor Rick, y se apellidaba Hammer, y este médico era médico internista, era radiólogo, fue de hecho inventor de uno de los bisturís eléctricos que ahora cortan y cauterizan al mismo tiempo. Wow. Y entonces también generó por ahí un invento de una sierra para ortopedia, un médico totalmente de la medicina convencional. Él le matan a un hijo de 19 años por una bala, con un balazo, y entonces a partir de ahí empieza él a tener esa duda, porque a él se le genera un cáncer de testículo. A su esposa genera un cáncer de mama más 4 enfermedades tumorales. Y de ahí él, como era encargado de una clínica de obstetricia y de oncología, entonces él empieza a investigar en sus pacientes. Empieza a ver por ahí relaciones entre el conflicto más lo que era el tipo de enfermedad. Él empieza su investigación, empieza a ir más allá. Él como radiólogo se da cuenta también que la enfermedad también se representa, bueno, la podemos encontrar en una tomografía computarizada sin contraste. Y ahí se encuentran algo que le llamaba focos de Hammer. Y ahorita les platicaré qué es más a fondo. Pero bueno, él desarrolla esta investigación y es como desarrolla estas leyes. Y para mí es muy, muy importante el entender que surgen de alguien pues que estaba anterior en la medicina convencional y que tuvo un evento desafortunado que lo lleva a desarrollar todo esto.
Bueno, pues cuéntanos entonces cómo, bueno, ya nos explicas el antecedente y estas leyes de dónde surgen, cómo surgieron, adelante. Muy bien. Prácticamente las leyes las va desarrollando él en base a toda esta investigación que realiza. Y, por ejemplo, voy a platicar ahorita de la primera ley. Ok, que tomen nota. Él le llama la ley férrea del cáncer. ¿Sí? Originalmente él solo pensaba que aplicaba en la cuestión del cáncer. Posteriormente, a través de los años, se da cuenta que también aplicaba pues para eventos agudos y cosas de ese tipo. Pero así se llama la ley de hierro, así, la ley de hierro o la ley férrea del cáncer. Ok. Y tiene un primer criterio en donde él se da cuenta que la mayoría de lo que conocemos como enfermedades en realidad son procesos especiales del cuerpo que se dan cuando tenemos eventos como inesperados, de manera muy intensa. Bien. Él comentaba que hay como esas tres grandes características. Una que se vive inesperadamente, la segunda que es de manera muy fuerte, muy aguda, y que se vivía de manera dramática, como con una especie de sensación de soledad. Ok. Y él explicaba, tratando de explicar esta de la soledad, decía, yo puedo platicar a lo mejor si ahorita tengo un evento, a lo mejor platico el evento, pero no platico cómo me siento. ¿Sí? A eso se refiere él con eso. Ese sería el primer criterio, donde nos dice que la mayoría de lo que conocemos como enfermedad se da de esta manera. Hay tres excepciones, una que tiene que ver con intoxicaciones, otra con deficiencia de nutrientes, que sería inanición, y la otra sería pues lo que conocemos como accidentes, traumatismos, ¿no? Serían las tres cosas que se saldrían de esto que le llamó la primera ley de las leyes biológicas. Ok. Entonces, entendiendo esto, bueno, pues compartan esta información como los comentábamos. Te vamos a hacer, también si tienen algún comentario, alguna pregunta para nuestro invitado especial. Él se dedica a la parte de biodescodificación, a la parte de la medicina germánica. Y también es la parte de hipnosis, también la tiene. Y homeopatía. Y homeopatía, ¿correcto? Entonces, esta primera ley pues hace referencia a que entonces todo lo que nos ha pasado tiene que ver por una parte con un suceso como traumático, algo que nos llamó mucho la situación, algo que no dijimos a lo mejor en la parte de la emoción, ¿no? Sí, eso lo podemos ver incluso, a mí me sorprendió que cuando entro a estudiar la homeopatía, también en la filosofía se entiende la enfermedad como esas situaciones donde la energía vital, que es un ser humano, empieza prácticamente a no poderse adaptar a ese entorno. Okay. Desde la ciencia curativa germánica lo entendemos como una necesidad biológica. De alguna manera el cuerpo está viendo cómo sobrevivir y hace ciertos programas como de emergencia, digamos. Emergencia, muy bien. Sí. El segundo criterio, por ejemplo, de la ley de hierro, nos habla que depende el matiz, es decir, el contexto de esa situación, esa vivencia, tiene mucho que ver ahí la percepción del ser humano, va a ser la zona que va a impactarse en lo que es el cerebro y el órgano que va a ser afectado, ¿sí? También nos hablaba él de algo que le llama masa conflictual, que tiene que ver con la duración o la intensidad. Depende de eso, va a ser, digamos, el tamaño del programa que se va a activar. Es de acuerdo entonces a nuestros juicios, nuestras creencias, claro, todo lo que traemos, ¿no? Sí, prácticamente. Sí, por poner un ejemplo para que quede más claro, supongamos que si a mí me corren de un empleo, para mí puede ser diferente porque a lo mejor lo viví como una traición. Ahí a lo mejor me puede impactar en huesos y a otra persona a lo mejor pues es su fuente de alimento para su familia. Ok. Y ahí a lo mejor a él le puede pegar en el hígado, que es como miedo a morir de hambre, ¿no? Entonces de esa misma situación depende del ser humano, es como la somatiza, ¿no? Como la interioriza, exactamente, como la percibe ese ser humano. Ok.
Pues amigos, recuerden seguir y suscribirse también, darle like a las publicaciones, a NTV Noticias, a compartir. Hay algunos saludos, bueno, algunos mensajes, Gaby, para Está esta Ramón parte. Moctezuma, que nos dice felicidades a Alex Montero por aceptar la invitación de líderes de Ale y Gaby. Saludos a Claudia Hernández, que ya nos está viendo por ahí, una poderosa líder. Y Ramón, que manda muchas gracias. Y Betty que dice excelente invitado, ¿no? Ajá, sí, ya. Betty, ahí está ya. Bueno, pues vámonos a la siguiente principio, ¿no? Sí, sí, la segunda ley nos habla de que toda enfermedad se da en dos fases. Eso el doctor Hammer ya nos podría explicar lo que actualmente en medicina china conocemos como enfermedades calientes y enfermedades frías. En realidad vendría siendo la misma enfermedad, pero en diferente avance. Nos habla del carácter bifásico, se llama esa ley biológica, se llama el carácter bifásico de las enfermedades. Y ahí vamos a encontrar que una vez que yo tengo un evento de esos que él le llama DHS, que sería ese momento inesperado del que hablábamos anteriormente, la persona ahí activa el conflicto y ahí podemos encontrar problemas de sueño, simplemente alguien que tiene una deuda no puede dormir, o de repente puede empezar a tener problemas de falta de apetito, puede haber adelgazamiento, podemos encontrar muchas modificaciones. Y si lo comparáramos quizá con hace millones de años, quizás sería como tener al león por detrás, ¿no? Entonces, ¿quién con un león por detrás quiere dormir, no? Claro, sí, estás a la expectativa de que algo va a pasar. Sí, esa parte sería la fase activa. Ahí la activa el ser humano y en ese momento se va a impactar en las tres áreas. Lo que es el cerebro, digamos, rebasa mi psiquismo, impacta en el cerebro e inmediatamente impacta en el órgano, ¿sí? Si ese conflicto no se resuelve, digamos, sería como una artritis, que en la artritis son recaídas, prácticamente nunca se resuelve ese conflicto y entonces puede continuar incluso hasta llevar a la muerte al ser humano. Pero si el ser humano es capaz de resolver esa necesidad biológica, entonces ahí entra una fase que es la post-conflictolisis, que sería como el punto donde en vez de estar funcionando la fase de día, está regida por el sistema simpático, que sería el que nos mantiene despiertos. Sí, alerta. Exacto. Sí, precisamente en la fase activa, esa fase continúa incluso en la noche, por eso la persona no duerme. Si entra la posconflictolisis, ahí entra el otro sistema, que es el sistema de noche, el sistema de reparación, ¿sí? Y entonces ahí, ¿qué vamos a encontrar? Lo opuesto. En ocasiones las personas, pues vemos que alguien que tiene alguna enfermedad, de repente ya no quiere pararse porque está acostado y nos espanta. Sí, claro. Entendiendo la segunda ley, nos permite entender que ya pasó a vagotonía. Después de la conflictolisis entra la vagotonía, que es regida por el nervio vago y el sistema parasimpático. Que ahí sucede lo contrario, ahí es todo lo opuesto, ahí la persona pues quiere solo estar descansando y entonces normalmente ya la persona está, sabemos, camino a la curación, porque ya pasó el conflicto activo. ¿Sí? Entonces, esa sería la segunda ley que nos puede mostrar mucho, pero también hay algo importante. En la fase de curación, de resolución, perdón, ahí hay un pico importante que si lo viéramos en una gripa sería el punto de fiebre alto. Ese es el riesgo mayor durante la parte de resolución. Ahí puede venir una embolia, puede venir un infarto, ahí puede venir una diarrea, puede venir todo ese tipo de crisis, incluso convulsivas, precisamente porque de acuerdo a la intensidad va a ser esa crisis que no es más que una agudización dentro de la fase vagotónica. ¿Sí? No sé si tengan dudas o algo que no haya quedado muy claro.
No, de eso Gaby. sí tengo otras dudas, pero Ajá. no es de esto. Entonces, Ok. pero si quiere, compártanos las leyes para que al final ya Muy bien. podamos- Sí. Claro. La tercera ley nos habla del sistema ontogenético, de lo que son las capas embrionarias, ¿sí? ¿Y qué es la capa embrionaria? Digamos que el cerebro se fue formando en diferentes fases, digamos. Ok. Tenemos una fase del cerebro que es la más básica, que se encarga de respiración, de reproducción y de alimentación, prácticamente. Sí, sí, sí. ¿Sí? Ese sería una capa embrionaria, esa zona del cerebro que maneja diferentes órganos. Ahí obviamente vamos a encontrar pues lo que es el hígado, vamos a encontrar el estómago, vamos a encontrar todo eso básico para la supervivencia. Después tenemos otra capa embrionaria que se generó que tiene que ver ya más con la protección. O sea, el ser humano primero pues era sobrevivir. Después era protegerse del sol. Por ejemplo, ahí tenemos lo que son las glándulas sudoríparas, tenemos lo que son las cubiertas que protegen los órganos, como Ya. la pleura pulmonar, ¿no? Que son membranas que protegen a los órganos. A los órganos, sí. Ahí ese ya es otra capa embrionaria. Y tenemos ya después conflictos de competencia. Ahí ya le pega todo lo motor. Ahí hablamos de lo que son huesos, hablamos de músculos, ¿Articulaciones también? tendones, articulaciones, todo totalmente. ¿Sí? Y al último, donde tenemos los dos hemisferios, ahí ya encontramos conflictos de relación con los demás. Separaciones, contactos impuestos, cosas de ese tipo. ¿Sí? Entonces, esta tercera ley de lo que nos habla es cómo funciona cada una de estas capas embrionarias durante el conflicto activo o durante la fase de resolución. Porque hay dos que en conflicto activo generan proliferación celular, es decir, crecimiento celular, tumores y cosas de ese tipo. Y en fase resolutiva generan lo contrario, hay pérdida de tejido y hay dos capas que hacen lo contrario. En fase activa, digamos que ulceran los tejidos. Hablemos, por ejemplo, de una osteoporosis. Sería ese tipo de capa embrionaria. Y lo que es en fase de resolución sucede lo contrario. Ahí llega la cicatrización para corregir ese órgano que se lastimó. ¿Sí? De eso nos habla la tercera ley, el cómo funciona cada una de las capas y cada órgano. ¿Sí? La cuarta ley nos habla del sistema ontogenético de lo que es los microbios. Los microbios, ¿ok? ¿Sí? Y las bacterias. ¿Qué quiere decir? Que a diferencia de lo que creemos, normalmente los vemos como los grandes enemigos. Y el doctor Hammer se da cuenta que en realidad hay una simbiosis, es decir, como una cooperación entre el ser humano y las bacterias. Claro, sí, ¿por qué? Por ejemplo, determinadas capas embrionarias o conflictos con X parte del cerebro, a lo mejor están los hongos y las micobacterias, ¿sí? En otro están las tuberculosis, en otro están lo que son los virus, y entonces se da cuenta él que sería como ver al bombero en un incendio. Decía, normalmente tendemos a ver el incendio, vemos a los de rojo y les damos hasta con la cuchara. Y al contrario, ellos están haciendo esa labor de apagar ese incendio. Digamos, una tuberculosis, esa bacteria viene a comer tejido que fue generándose en el conflicto activo, empieza a generar crecimiento celular, y la tuberculosis, por ejemplo, viene a comer. Y viene a prácticamente a hacer incluso cavernas, tratando de hacer esa especie de barrendero, ¿no? Y en otras capas embrionarias sucede lo contrario. Puede estar el virus, ¿sí? Que es material prácticamente nucleico con proteína, y viene pues prácticamente como a reparar eso que se ulceró, ¿sí? Eso sería lo que estaríamos entendiendo en esta cuarta ley. Y la quinta ley
es el resumen de todo esto, donde nos dice que toda enfermedad en realidad es un programa especial con un sentido de supervivencia. Toda enfermedad es un programa especial con un sentido de supervivencia. Suena bastante bien. Ahí hay algunas preguntas. Claro. Bueno, pues la psicóloga Marisol nos dice que si podría mencionar el porqué de las varices y cuál es el conflicto y cómo podría ser su tratamiento. Entonces hablemos de varices. Y después Betty nos dice que acerca de hipotiroidismo nos platique cuál es el conflicto al respecto. Entonces vamos con el primero, ¿no? Ok. Varices. Bueno, algo importante aquí, y esto a mí me gustaría profundizar en ello. Todo conflicto tiene matices bien específicos, pero vamos a hablarlo de una manera general como para conocer qué función tiene esa capa embrionaria. Sí. Precisamente porque es muy común, es lo que yo más me encuentro, ¿no? La persona dice, oye, ¿y qué pasa con esto? Esta charla para mí todavía de inicio, digamos, es más importante entender estas leyes, porque eso ya después nos pueden llevar a profundizar, ¿sí? Sí. De otra manera, se empieza a convertir en esta parte de buscar el diccionario y entonces lo encuentro. Pero claro que vamos a contestar. Hablando de varices, estamos hablando de que en la tercera capa embrionaria vamos a encontrar conflictos de desvalorización. ¿Sí? O sea, varices como similar a la parte de desvalorización. Claro, ¿qué es una desvalorización? Es un no puedo, no debo, no sé o no quiero. Vamos a encontrar, ahí es donde hay que echarse la historia de la persona para ver qué está viviendo. Obviamente las varices se dan en las piernas. ¿Para qué nos sirven las piernas? ¿Para ir o para no ir? Ahí vamos a buscar en esa historia a dónde quiero ir o a dónde no quiero ir. ¿Sí? Y una vez que encontramos la historia, pues hay que ver qué nos dice esa experiencia que está viviendo ese ser humano para poder corregirlo. O si es algo del pasado, ahí es donde me es útil la homeopatía o lo que es la hipnosis. Podemos ir a encontrar eventos, sí, claro. Profundizar más. El origen, sí. Sí, por ahí preguntaron de hipotiroidismo. Muy bien. La tiroides como tal, los conflictos de tiroides tienen que ver con el tiempo. Es nuestro reloj biológico, ¿sí? Y entonces ahí podemos ir a encontrar conflictos, por ejemplo, de que quiero que pase el tiempo más rápido o pase el tiempo más lento, ¿sí? En este caso se está alentando la tiroides, que quiere decir que esa persona, quizá a lo mejor, si yo veo, por poner un ejemplo, yo veo que tengo un ser querido y a lo mejor pues está por finalizar y yo no quiero que llegue, yo quiero alentar el tiempo y entonces esa percepción va a afectar la tiroides directamente. En el caso de de hipertiroidismo es lo contrario. Esa persona pudiera estar teniendo un evento en donde ya quiere que suceda eso. Puede ser un proyecto, quiero un nuevo trabajo, quiero un nuevo auto. Vamos a encontrar algo que es muy común en la primera capa, que le llamamos conflictos de bocado. Conflictos de bocado. Que por ejemplo fue lo que yo encontré en el caso que traté de mi familiar. Encontramos bocado, pero ese bocado era el afecto. O sea, ese bocado es eso que para mí es de suma importancia, es vital. Y en aquel entonces recuerdo que encontré eventos, pero tenían que ver con bocado afectivo, ¿sí? Entonces nuestra mente muchas cosas las va a generar desde una manera simbólica. Ok. Bueno. Bien, aquí nos dice Marco que quiere preguntar ¿qué papel realiza la glándula pineal en el estado de ánimo? ¿En el estado de ánimo? Sí, bueno, prácticamente la glándula pineal, ahí hay dos maneras de verla. Desde la parte, digamos, que le llaman más espiritual, pues se dice que la glándula pineal tiene la capacidad de conectar con otro tipo de experiencias, ¿no? Con este tipo de incluso se llegan a decir como dimensiones. Sí, por ejemplo, ese tipo de glándulas se estimulan con medicinas ancestrales, en la misma hipnosis, se pueden accesar a todo ese tipo de experiencias que pudiéramos... Pandora.
Sí, exacto, la lámpara Pandora, por supuesto. 10 de junio en Casa de Gaya, vamos a estar ahí, claro, con gusto, Claro. con Pandora. Sí, exactamente. Entonces, para eso serviría hablando desde esta parte como holística. Desde la parte cerebral, en realidad, bueno, pues es igual que cualquier otra glándula que van a generar desde neuroquímicos, van a generar hormonas, van a generar diferentes sustancias precisamente para ayudar al organismo en esa homeostasis, que no es otra cosa más que la autocuración, ¿no?, que tiene el organismo por sí solo. Entonces el ser humano por sí mismo puede llegar a encontrar su propia medicina, eso es lo que pues se está compartiendo, o sea, puede llegar a la sanación, a la curación. Sí, claro. Sí, lo que encontró el doctor Hammer es que una vez que se resuelve el conflicto, entramos Ok. a la fase de resolución, que es la posconflictolisis, y si ya no hay recaídas, ese conflicto se resuelve. De ahí es donde podemos entenderlo en que hoy en día hablan de cáncer maligno y cáncer benigno. ¿Qué quiere decir? Un benigno, pues fue un conflicto que se resolvió, que ya no generó mitosis, que es el crecimiento desmedido en la célula. ¿Sí? Ok. Podemos encontrar ahí lo que en medicina convencional se conoce como remisión espontánea, que también de repente dicen, esta persona tenía X padecimiento Y ya no lo tiene. y ya no lo tiene. Y entonces ahí podemos encontrar mucho del por qué suceden cosas como en una artritis, ¿no? Que se dice, es una enfermedad autoinmune. Si ustedes revisan qué es una enfermedad autoinmune, desde el término que nos dan, pues literal dice que es una enfermedad donde el organismo se ataca a sí mismo sin entendimiento, sin saber la causa. Desde medicina germánica o ciencia curativa germánica, ya podemos entender que en realidad son recaídas. O sea, les pongo el ejemplo de la artritis, que es muy claro. Ok. Conflictos de huesos, vamos a encontrar siempre desvalorizaciones muy importantes, más que en músculos. Si yo tengo problema en músculos, hay una desvalorización, pero digamos más pequeña. Más, ajá. Si yo tengo un problema en huesos, hay una desvalorización más fuerte. ¿Sí? Entonces, si mi desvalorización la tengo en lo que hago, las manos sirven Sí, como para crear, para hacer, ¿no? para el trabajo, ¿no? Y si, por ejemplo, es más marcada la artritis en la mujer, si se dan cuenta. Sí, no. Bueno, ¿por qué? Porque antiguamente, pues, había una cultura, pues, de mucho maltrato, digamos. Y entonces, si una mujer tiene un marido que le está diciendo que no sabe, que todo lo guisa mal, que no es buena para nada, esa persona va a estar activando una pérdida de tejido, serían como microagujeros en el hueso, como en una osteoporosis. En el conflicto activo se genera esa pérdida de hueso, una pérdida ósea. Y una vez que esa persona al día siguiente ya el marido la está apapachando, entonces se resuelve el conflicto. Y entonces ahí, olvidé mencionar, en fase de resolución es cuando vienen los síntomas. Ok. Entonces, la persona resuelve y a partir de ahí se le hinchan los dedos, le dan puntadas, tiene dolores. ¿Por qué? Porque es la fase resolutiva, que es esa epicrisis que hablábamos, ¿sí? Ok. Y al día siguiente vuelven a darle sus cocolazos y otra vez lo activa, ¿sí? Y se vuelve a... Exacto. Entonces, así es como podemos entender una enfermedad que se va cronificando, que no tiene fin, por recaídas. Oh, Ok, recaída. eso es muy interesante, la verdad. Y pues bueno, aquí tenemos a Marco que nos sigue preguntando, Ujú. la medicina germánica, ¿en qué basa la sanación? Ok, es bien importante eso. El doctor Hammer, actualmente yo ya entiendo lo que hacía, pero parece ser que él no, porque era un hombre en su momento tan cuadrado en sus convicciones, que él hacía alguna especie de lo que hoy se conoce como psicomagia, por llamarlo de alguna manera. Oh, claro, de Alejandro Jodorowsky. Claro, pero por ejemplo en un libro él menciona un caso donde había un niño que tenía conflictos precisamente por un trauma que encontró en donde en la niñez se escuchó por ahí como que a las campanitas de Santa Claus
y él se aterró. Y entonces él, de repente, ya de adulto, hace una especie de ese tipo de ritual, digamos, donde sin avisarle, de repente le vuelve a poner a Santa Claus y bueno, ya por ahí se abraza con Santa Claus. Y entonces ahí él resolvió ese conflicto. Okay. De ahí en fuera, eso es es algo que ha marcado mucho la ciencia curativa. A veces dicen, bueno, sí, ¿de qué sirve que me digas que tengo, de dónde viene, si no tengo herramientas para resolver? Ahí es donde empieza a entrar lo que hoy en día conocemos la decodificación. ¿Qué hizo decodificación? Toman las leyes germánicas y entonces empieza a meter herramientas como la hipnosis, la psicomagia, transgeneracional, programación neurolingüística. Y entonces a partir de ahí, pues viene a apoyar. Pero desde mi percepción, noto que también no menciona casi las leyes. Y eso para mí es muy importante. Porque imagínense una persona que está en riesgo de muerte y yo le hablo bien bonito y le digo, mira, tu conflicto viene de aquí, pero no sabe de dónde saqué yo eso. Claro. Pues difícilmente se va a abrir a la posibilidad. De ahí la importancia que se debe de saber que hay una investigación seria, ¿sí? Tan seria que el doctor Hammer pues fue encarcelado 2 años, 19 meses, le quitaron la licencia y pues prácticamente yo siempre cuestiono, digo, ¿por qué alguien que tenía tanto éxito, por qué alguien de repente se iba a meter en una locura de este tipo a cambio de nada, ¿no? A cambio de perderlo todo? Pero en realidad fue su amor a su hijo, a lo que fue descubriendo y pues quiso compartirlo con la humanidad. Y obviamente eso, bueno, vamos a entrar a temas un poquito más fuertes, a ver si no de momento ahí nos sacan del aire. no, algo pasa, porque sí, entonces estamos hablando de varias cosas. Uno, basado en las leyes germánicas y el principio de la medicina germánica, que, a ver, aquí entramos ya en muchas controversias. Podemos hablar de una sanación, una curación, según estudios, no, si podemos, no podemos, porque se supone que en la industria de las farmacéuticas los únicos que puedan hablar de sanación son un médico que tenga una licencia y una farmacia que tenga un supuesto, permiso y cosas así, porque obviamente sabemos que es una multiindustria que lo único que está haciendo es realmente vender, generar recursos, generar dinero. Enfermarnos más. Sí, ¿no? Para que obviamente, porque toda medicina que, pues, de una cuestión como tipo pastillas. Se tenía que decir y se dijo. Tiene usos, más bien tiene una contraindicación, ¿no? O sea, alguien le duele la cabeza, claro, se toma una famosa aspirina, pero la aspirina tiene efecto en tu hígado, efecto en tu estómago, ¿no? Sí, miren, por ejemplo, yo también trabajo acupuntura y ahí nos explican muy claramente que el ser humano, pues es como un circuito donde si yo le pego a una parte del sistema, le pegué a todo el sistema. Okay. Lo vemos hoy en día con un motor de auto, ¿no? Quítenle un sensor, el que se les ocurre al azar, y vemos qué pasa con el motor. Sí, claro. Bueno, pues son cosas similares, en donde lamentablemente en ocasiones ese efecto secundario le pegó a parte del sistema, y entonces por eso se va cronificando, ¿no? Pero entonces sí podemos hablar de sanación o... Sí, sí, perdón, dejé la pregunta ahí sin responder. Sí, el doctor Hammer... el doctor Hammer sí fue doctor, así sí, con licencia y todo. Sí, de hecho la perdió por dar a conocer su investigación. Por eso lo meten a la cárcel. Exactamente, okay. Sí. Y pues, ¿qué se inventaron para meter a la cárcel o cómo fue eso? Pues por prácticas no... Antimédicas. Exacto, prohibidas, ¿no? Por dar mala información. Él platica en su libro y dice él... ¿Cómo se llama su libro? El Testamento de la Nueva Medicina Germánica. Son 800 páginas. 800 páginas. Que van a ver todo su trabajo con tomografías, con los casos. Es una investigación impactante. Marco, tienes tarea, encontrar el libro y empezar a leerlo para el club de Sí, Alejandro. lamentablemente, pues al ser él un científico, pues son puro término muy, muy técnico, ¿no? Que difícilmente cuesta digerir, pero por ahí hay más libros, más sencillos de digerir. Hay uno muy pequeño de un médico que era de aquí por Cancún, Ciudad del Carmen. Y este médico tiene un libro muy pequeñito
de 120 paginitas, muy sintetizado, muy concreto. Y este libro se llama El cáncer es bueno. Así se llama, El cáncer es bueno. El cáncer es bueno. Wow, excelente. Sí. Y este médico era de la medicina convencional, encontró esta información y empezó a entenderlo y empezó a compartirlo. El cáncer, ¿sí lo anotaste? El cáncer. Sí, el cáncer es bueno. Bueno, Ahí está. creo que tenemos para ir más bien para hacer más programas, para ahondar más del tema. Nosotros sí vamos a meter un poquito en cosas fuertes, como por ejemplo, cuéntanos tu historia, Alex, y tu experiencia, o más bien tu punto de vista con respecto a la dinámica de la famosa pandemia y las probables próximas pandemias que se inventen, por qué se van a inventar, qué está pasando. A ver. Muy bien, sí, es importante. Antes voy a contestarle al amigo que hizo la pregunta, sí hay curaciones, sí se dan las curaciones. Preguntaba en qué se basaba. Ajá. La medicina germánica como tal, hay una melodía que lo que se hace es que se pone a escuchar y lo que hace es que frena el conflicto. ¿Hay ¿Sí? un sonido? Una melodía, sí, se le llama la melodía arcaica de la ciencia curativa germánica. Que estoy completamente de acuerdo contigo, porque en un evento que tuvimos en enero de este año acerca de la parte de la energía cuántica, dice que lo que entra mucho más rápido al cuerpo pues son las vibraciones, ¿no? Bueno, aquí lo impactante es que esa melodía el doctor Hammer se la hizo literal a su esposa Wow. cuando estaba malita. Y entonces ahí entramos como esta parte del artista. En realidad, cuando ya empezaron como a entender las notas, era exactamente un diagrama que el doctor Hammer regala, hablando de las dos fases. Y él se da cuenta porque un pequeñito, un paciente que él tuvo, un niñito que estaba enfermito, escuchó la melodía. Okay. Y entonces le dijo al papá, oye, me gusta. Se la llevó y sorpresa que se frenó el conflicto. Entonces el doctor Hammer empieza a ponérsela a sus pacientes diferentes, se dio cuenta de eso. ¿Esta melodía se escribió en algún tiempo? ¿Conocemos la historia de la melodía? O... Es lo que les comentaba. Él se la canta, se la crea él a su esposa cuando estaba mala. Okay. O sea, el mismo doctor Hammer es el creador de la melodía la arcaica. canción. Pero hay que aclarar, esta melodía como tal no genera una curación. Ok. Frena el conflicto. Frena el conflicto. En mi caso, yo he añadido, al igual que la decodificación, diferentes herramientas que sí me han permitido lograr esas curaciones. Una de ellas, que es impactante, es la homeopatía. Y cuando hablamos de homeopatía también voy a pisar callos, porque hay homeopatía que ya no es homeopatía, literal, porque se pretende hacer una especie de alopatía con remedios dinamizados. Eso ya no es homeopatía. Por más ¿La que homeopatía pura o la que manejas cuál es? Sí, prácticamente la homeopatía se hace una investigación de ese ser humano a fondo que lleva hora y cuarto, hora y media para conocer todo ese ser humano. Ahí podemos encontrar su historia, ahí podemos encontrar los conflictos y ahí se pueden resolver. Como ejemplo, por ejemplo, les puedo poner un Parkinson que acabo de tratar. Bueno, de hecho sigo tratando a la persona, ya por otros síntomas muy pequeñitos. Un Parkinson de 20 años atrás, ¿sí? Actualmente se sana esta persona, que de hecho no me buscó ni por Parkinson, me buscó porque la encarcelaron, salió con una crisis terrible de paranoia, de ansiedad con miedo. Claro. Y entonces ahí, pues dentro de la historia de la homeopatía yo veo a todo el ser humano y a toda su historia. Entonces, cuando hay una homeopatía donde llega un ser humano, tengo esto y yo ya tengo casi listo el remedio, eso ya no es homeopatía, por más que se le llame así. La homeopatía es ver en ese ser humano eventos donde le costó adaptarse a su entorno. Obviamente se toman síntomas muy peculiares de esa persona, tanto mentales como físicos, y a partir de ahí sucede la curación, ¿sí? Utilizo la homeopatía, utilizo programación neurolingüística, que es técnica parecida a la hipnosis, pero no es un trance profundo. ¿Es correcto? Utilizo la hipnosis, y entonces a partir de ahí... ¿Regresiones? No. Sí, claro, dentro de la hipnosis hay mucha diversidad. Okay. Desde lo que es en esta experiencia, podemos llevar al útero, podemos llevar a ¿Vidas pasadas? Claro.
Sí. Y regularmente un conflicto activo lo vamos a encontrar en esta experiencia, porque normalmente la biología pues actúa desde mi manera de entender el mundo en este presente, ¿no? Bueno, en esta experiencia. Sí. Bastante interesante. Y ahora, en relación a lo que me comentabas tú De las famosas pandemias y lo que puede pasar en el futuro, tipo futurista. Ok, bueno, ¿qué es lo que pasa? Cuando entendemos desde la ciencia curativa germánica los conflictos, podemos atar cada quien Cabos, ¿no? sus cabos. ¿Por qué? Un conflicto de alvéolos pulmonares, que es la glándula que genera el moco, el conflicto que encontró el doctor Hammer es miedo a la muerte. ¿Qué? Ya desde ahí creo que estamos entendiendo mucho. Sí. Y todo el programa de psicotes, claro, no vamos a decir el claro. nombre completo porque seguramente sí nos los borran, ¿eh? Claro. Solo diremos bicho. Células calciformes de bronquios, el conflicto es miedo a asfixiarse. Entonces ahí tenemos dos conflictos de suma importancia en esta psicosis, como dices, que se fue generando. Sí, claro. Ahora, hay un programa de riñones que son los túbulos colectores, que ese se activa muy fácilmente. ¿Qué es el túbulo colector? Es una parte del riñón que permite retener agua Ok. con sentido de supervivencia, repito. En la antigüedad se dice que éramos peces del agua, Ajá. o bueno, seres que vivíamos en el agua. Claro, claro. Entonces, Bueno, se se- dice que somos 70% agua también, ¿no? claro, cuando se acaba el alimento en nuestro ambiente del agua, se supone que tuvimos que salir a buscarlo afuera. Ahí exactamente surge la evolución. Entonces, para yo salir y no morirme, se generan los túbulos colectores que ahora me permiten tener agua para alcanzar a ir por mi alimento y lograr regresar. Eso lo tienen, el túbulo colector lo tienen los peces, por ejemplo. Entonces, de ahí que un pez no muere inmediatamente cuando lo saca. De Se hecho. activa el túbulo Está. colector y ahí está agonizando y lo Ujú. podemos echar y luego otra vez agarra Sí, su paso. exacto. ¿Sí? Entonces, ese conflicto, por ejemplo, se activa en sensaciones de abandono, que también me han contado que pasó. Sí, claro, el aislamiento. Claro, se activa en conflictos de abandono, síndrome de refugiado, que es lo he perdido todo, lucha existencial, que también creo que hubo mucho de eso. ¡Ay, qué fuerte! Y bueno, entonces ahí podemos entender cómo unos se enfermaban y unos no. Algo que les voy a poner, y esto va a ser duro, pero creo que tiene de qué sostenerse. Si se daban cuenta, los pequeños no se enfermaban. Muy cierto, bien. Sí. Y Casos eso- esporádicos seguramente, pero había... Claro, principalmente yo te puedo asegurar que era pues, Sobre todo los más viejos, por eran. el miedo de los papás a estarles diciendo. Ajá, Sí, claro. y vi muchos niños que ni siquiera venían cubiertos como los... Sí, ¿por qué? Porque el niño, a diferencia del adulto, el niño juega en la vida, el niño se divierte, el niño vio la pandemia y no estaba aterrado, no entiende el concepto muerte como un algo fatal. Mm. Y entonces el porcentaje era del 0.003%, algo así. Ujú, ¿Sí? muy cierto. Y entonces, ¿por qué? Porque su percepción es diferente. Correcto. ¿Sí? Es diferente y al niño le podía entender y yo creo que nos veían como loquitos, decía, pues, ¿qué tienen mis padres, no? Sí, Desde claro. yo no sé qué tienen, yo me voy a jugar. Yo ya voy a jugar, ahí se quedan con sus bichos. Sí, muy cierto, muy cierto. Bueno, híjole, la verdad es que esto es muy fuerte, es algo, un tema muy fuerte, muy complicado, y justamente lo que yo quería preguntarte o compartir acerca de lo que pues estás compartiéndonos y justo de lo que hablaba Alejandro acerca de las farmacéuticas y doctores que de alguna forma pues no les conviene que la gente sepa esto. Ustedes, además de, bueno, de estar en el programa y compartirnos esto, ¿qué más están haciendo para justamente llegar a la gente y pues no sé, empezar a crear un despertar de conciencia quizás? Sí, claro. Primero que nada, lo que tratamos de hacer es este tipo de eventos en donde siempre digo que aventamos semillero. Y digo, pues de 100 semillas, si una se da, pues ya es ese granito de arena.
Yo en mi caso también imparto cursos en donde enseño las técnicas de hipnosis, programación neurolingüística, enseño lo que es Medicina germánica. un poco de... Sí, claro, las leyes son lo principal que damos Ok. para entender. Y de ahí ya empiezo. Lo único que sí no enseño ahí es la homeopatía porque es muy compleja, esa Sí. se necesita mucho tiempo. Ok. Pero de ahí en fuera mostramos un poco de transgeneracional también para entender algo que hoy en día ya la ciencia reconoce y ya le puso de nombre epigenética, Es que correcto. quiere decir más allá de la genética. Sí, sí, sí. Hay un biólogo que todo ese tipo de cosas trato de compartirlas. Hay un biólogo de nombre Bruce Lipton. Ese biólogo tiene un libro muy impactante que se llama La biología de la creencia. Oh, anótalo, biología de la creencia, porque está muy bueno, ¿eh? Y ese libro, las personas que están intentando entender más allá de lo que nos han dicho siempre, se da cuenta que precisamente la señal, como él le dice, la psique, la mente, es la que modifica la genética. Sí. A diferencia de lo que creemos. Creemos que si yo tengo genes de X enfermedad, por no poner un nombre, me va a pasar. Y resulta que no. Depende de la percepción. Sí hay predisposición, claro. Sí, o sea, sí hay como está el foco, posibilidad. pero no se puede prender si yo no lo activo. Claro, exactamente. Se han dado cuenta que el genoma prácticamente así funciona. Se habla que somos tan parecidos, bueno, tenemos como 22,000 pares de genes, de los cuales el ser humano tiene prendido 10, ¿sí? Entonces, los otros dicen, literal, tenemos un gen que podría activar que alguien genere, tener una cola, o así como lagarto, ¿no? Ajá, sí. Pero están apagados. Exacto. Entonces, este doctor Bruce Lipton hace mención de cómo entramos ahí también a una remisión espontánea, donde de repente se prendió el gen, se activó X padecimiento y luego se apagó. Tiene coincidencia con la ciencia curativa germánica, tiene coincidencia con lo que yo he visto en homeopatía, ¿sí? Por ejemplo, les platicaba de la persona de Parkinson. Ajá, sí. Hubo un momento que hubo como un estancamiento. Y entonces le digo, compártame más de su historia. Y ya no quiso. ¿No? Así que- Ahí nos quedamos en un nivel 4 de 10. Le digo, compártame. Y me dices que ya no tengo más. Le digo, debe de haber más. Me dice, pues es que tuve un novio hace 20 años, pero pues eso ya está resuelto. Le digo, regálame su historia. Y literal, su conflicto como tal estaba generado por una aflicción, una pena, una decepción. En homeopatía logro abordar eso y hoy, bendito Dios y bendita la vida, que la persona ya no tiene temblores. ¿Por qué? Porque estaba originado, si lo relacionamos a la ciencia curativa, al conflicto, al DHS donde se activó. ¿Qué? Se resuelve y entonces la persona vuelve a recuperar su salud. Algo bien importante también es entender que los órganos también quedan afectados. O sea, Sí, exacto. Es normal. eso es muy importante, ¿no? O sea, podemos entender que un riñón que de repente queda lastimado se puede recuperar o se puede frenar mínimo el daño que se le está haciendo con las recaídas, ¿no? Por ejemplo. Wow, la verdad es que está esto todo muy interesante. Yo no sé Necesitamos ustedes. otros programas. Sí, porque ¿qué creen? Que ya se nos está terminando. Sí, Estamos, híjole, esto sí se fue muy rápido. Queremos más tiempo, a ver si después nos puede regalar más tiempo de su Claro que espacio sí, para con mucho que gusto. vengamos, para que venga y siga compartiéndonos. A mí me apasiona mucho este tipo de temas porque Claro. también he descubierto muchas cosas gracias a estos temas y bueno, el compartirlos y hacer lo que yo le preguntaba, hacer que llegue a más personas, porque hoy en día la gente es como que incrédula o como que todavía no está en ese despertar de conciencia y lo primero que hace es irse al doctor, medicarse, algo, automedicarse, tomarse dormirse, Claro. y desafortunadamente no estamos llegando a la raíz. Entonces, lo que estamos buscando es justamente pues llegar
a esa raíz, encontrarte, que estemos felices, que estemos bien y que tengamos esa salud. Y pues bueno, hoy con las herramientas y con todo lo que nos dio los libros, ya quiero leerlos. La verdad es que se ven muy interesantes y pues bueno, qué bueno que estuvo hoy para compartirnos. Y ustedes que nos están viendo, si tienen alguna duda, ahorita nos va a compartir su contacto, sus redes, por si quieren ustedes directamente hacerle una pregunta, si tienen alguna duda, para que no se queden así y pues sigamos en esta despertar de conciencia, investigar y preguntar y crear más. Entonces, pues muchas gracias No, gracias a ustedes, por haber venido. Gracias a las personas que nos ven. Pues vamos a los últimos comentarios, mi estimado Alex. ¿Dónde te podemos encontrar en redes sociales? ¿Tienes alguna página? Sé que por aquí nos comentaba Abraham acerca de poder incluir todo esto. Ahí están los líderes de la Casa de Gaia para que obviamente se pueda dar a lo mejor una masterclass o se pueda conjugar con lo que vamos a hacer el próximo 10 de junio en la Casa de Gaia con Pandora, que pues bueno, va como que toda la mano. Estamos encontrando cosas muy puntuales, muy específicas para que la persona se mantenga en un estado de salud. Muchas veces la persona no quiere invertirse, por ejemplo, en un tema de psicología, en un tema de desarrollo personal, pero esto véanlo como algo preventivo, porque de momento ya está, imagínate, el padecimiento, y es cuando ya corre la persona al famoso pues médico tradicional, que yo estoy un tanto, pues mi opinión con respecto a médico tradicional es que toda medicina va a tener una contraindicación, ¿no? Sí. Y este tipo de encontrar las cosas de origen, de romperlas de origen, te va a lo mejor a costar un poco más de trabajo, pero va a ser algo 100% que te va a ayudar a mantener tu estado de salud en equilibrio, en un estado de vibración alta. Y pues nos han venido toda la historia, ¿no? De que te duele la cabeza, toma tal cosa, te duele el estómago, toma tal medicamento, ¿no? Entonces imagínate, ahí he encontrado personas que están llenas de medicamentos, ¿no? Tienen que tomar 10, 20 pastillas al día, ¿no? Y se están haciendo cosas. Sí, mira, en relación a lo que tú comentas, les platico un caso así muy cortito. Me llega a mi consulta una persona que se le paralizaba el rostro, ¿sí? Entonces yo con acupuntura, pues ya lográbamos corregir, pero después una segunda vez, una tercera vez, y ahí yo le hago la invitación para entrar en hipnosis. Y en hipnosis, la persona de 40 años, vamos a un evento, a los 15 años, un gran enfado con mamá. Se resuelve ahí la situación y tiene esta persona 8 o 9 años, más o menos por ahí, que no, sigue embroncándose con la mamá, pero ya no se le paraliza la cara. Claro. A ese nivel está el poder de la mente. ¿Por qué? Porque ese evento se estaba en recaídas, se solucionó de raíz y entonces, y eso fue, por ejemplo, en una sesión, ¿no? Hablando de ese caso específico. Wow. O sea que la mente sí puede ayudar a resolver los conflictos de salud. Sí, totalmente. Sí, para eso es que utilizo la hipnosis. Bueno, y la pues, PNL también. Betty, nos dice que estás invitadísimo a la Casa de Gaia. Excelente, ya convencido para que tú hasta el Club de los Alejandros. Bueno, pues esto... también Marco dice que está invitado. Sin duda alguna, También información muy valiosa. Comparte. Yo no sé si tú ves que esto puede sumar, contribuir, apoyar a ti y a más personas. Ayúdanos a compartir para que el mundo conozca todo esto. Así es que, pues bueno, vamos a finalizar. Redes sociales, mi estimado Alex, o dónde podemos encontrar. ¿Tienes estas terapias? ¿Dónde? Sí, actualmente estoy muy cerca del centro de Tlalnepantla. Estoy por mudarme hacia Huehuetoca y también se puede hacer en línea. Ahí se hace el abordaje, vemos con qué sería lo ideal para trabajar con la persona. Puede ser por Zoom, puede ser por Skype y entonces también es posible, ¿sí? Por vía de la tecnología. Tengo mi número de WhatsApp, que es 5566663274. ¿Sí? Lo repetimos nuevamente. Sí. ¿Lo estás apuntando, Gaby? Ajá. Sí. 55 66 66 32 74. Algo que yo les pido, y no es ni por descortesía de mi parte, es que sean mensajes o audios, porque en la consulta, por ejemplo, cuando yo abordo a un ser humano,
pues lo ideal es no interrumpir. Claro, no está. Permítame, ¿no? Sí, claro. Ahorita Entonces, de ahí es que normalmente todo lo veo vía WhatsApp. Y tengo una página de Facebook, que por cierto la tengo muy abandonada y ya les prometo que voy a reactivarla. aquí te podemos ayudar. Dando este tipo de información, Claro. o este tipo de charlas. En vivo. Es que anteriormente tenía consultas, pero llega un momento que pues, es muy aburrido para alguien ver una consulta. Claro. Hoy en día entiendo que no era lo mejor. Ahora vamos a dar charlas, conocimientos, salpicar el conocimiento. Ok. Esa página es hipnoterapia integral y decodificación. ¿Sí? Estoy en Facebook. Ok. Son las dos opciones que tengo actualmente de contactarme. Vale, pues amigos de las redes sociales de este gran programa, ya así de rápido estamos culminando en este miércoles maravilloso y pues bueno, agradecerles a todas las personas que están conectadas, recordarles que nos vemos este día viernes 31 de mayo en un evento que vamos a tener allá en la Casa de Gaya, en punto de las 4:30 va a haber una graduación, una conferencia de graduación de nuestra amiga Adriana Álvarez, que va por el grado de conferencista y entrenador de la marca, veremos a ver si lo logra. Y recordarles que la próxima semana vamos a estar llevando a cabo una conferencia gratuita el 4 de junio, martes 4 de junio, para invitarles al programa, al proceso llamado Training del Éxito, que es un entrenamiento de alto valor, de alto impacto, donde precisamente este tipo de temas, hay un módulo donde hablamos acerca del árbol genealógico y pues qué mejor combinarlo con toda esta información que nos está compartiendo, que nos está dando pues nuestro amigo Alex, que por supuesto que lo vamos a seguir invitando junto con el equipo de Abraham y por supuesto la psicóloga Marisol, porque creo que los tres pueden ser todo un gran boom dentro del espacio de la Casa de Gaya, dentro de lo que estamos creando, en la marca de crear líderes y por supuesto sumando a más personas para que, como bien comentábamos, lleguemos a tomar esta conciencia. Algunas palabras extra, Gaby, y pues bueno, cierras Alex con algún mensaje, con algo que quieras compartir final. Adelante, Gaby. Pues nada más agradecerles, recordarles que también tenemos el curso de verano Sí. en Casa de Gaya, iniciamos el 22 y pues si quieren más información contáctenme y agradecer a producción que nos está acompañando, siempre nos está apoyando y que siempre lo veo muy atento para aprender de todas las personas que vienen y pues bueno, gracias por Muchas gracias. todo lo que nos diste el día de hoy. Gracias. Así pues. Algunas últimas palabras, Alex, alguna frase, algo para que la gente diga, wow, Bueno, despertar. principalmente yo me encantaría que cada vez más los seres humanos cuestionemos las cosas. Es muy importante, creo que ahí hay mucho en que crecer, digamos, cuando cuestionamos cualquier área, incluso llamémosle la homeopatía, llamémosle ciencia curativa, vamos a cuestionar y entonces de esa manera vamos a poder ir quitando todo aquello que quizá no nos es funcional. Sería todo. Así es. Y mandarles un abrazo a todos. Excelente. Claro que sí, pues bueno, con eso cerramos el programa. Vamos a hacer que las cosas ocurran. Vamos a hacer que las cosas pasen. Bienvenido ahí los compañeros que van llegando. Entonces, pues nos vemos el próximo lunes. Ya tenemos al invitado más que listo, ¿no? Para el lunes y miércoles, creo, ¿no? Agenda completa, pero Alex, te checamos para que dentro de una semana nos acompañes. También invitarte de manera oficial, pues ya como comentaron aquí, a visitar la Casa de Gaya, ya habrá tiempo. O si puedes venir el viernes, estaría súper que nos acompañaras en el evento, ahorita platicamos. Claro. Y pues bueno, también acompañarles el día 10 de junio, que vamos a tener la práctica de Pandora, que se va a poner increíble. Y también por ahí tenemos constelaciones familiares el día 7 de junio. O sea, hay una agenda súper llena de muchas actividades en Casa de Gaya y en todos los talleres que estamos dando. Amigos de las redes sociales, muchísimas gracias. Sigan a NTV Noticias, compartan y pues bueno, invitarles a que salgan a votar el día 2 de junio, independientemente de los partidos o las situaciones. Es un derecho, es una obligación, es un deber como ciudadanos y como mexicanos y mexicanas que somos. Así es de que adelante, felicidades, gracias y nos vemos. Esto fue Emprende y Lidera hoy. Nos vemos.